Capítulo 10, Confianza. ¿Cuánto confiamos en los demás? ¿Cuánto es esta confianza en lugar de meras expectativas? Espere que la persona se comporte de una manera en lugar de otra. Espere que sea sensible a algún tipo de argumento. Expectativas, no hay escasez de ellas. Especialmente cuando hemos pasado un poco de tiempo observando nuestro entorno. Pero, ¿confiamos a menudo más allá de estas expectativas? Más allá de las definiciones de los diccionarios que se muerden la cola, ¿qué es la confianza para nosotros, para mí? Solo tengo el comienzo de una respuesta, algo muy personal y muy imperfecto. Confiar es creer que la persona que tenemos enfrente tiene nuestro bien, o un bien común al nuestro, verdaderamente en el corazón. Confiar es, en última instancia, considerar que esta persona nos ama, en el sentido de que quiere nuestro bien y actúa de acuerdo con esta voluntad. 0. 53 años después de la derrota de Aizen, 28 de octubre. Kyoko Shiba caminó en silencio y con confianza por los callejones de los árboles. Cerca de allí, los invitados comenzaban a reunirse alrededor del escenario al aire libre. El follaje púrpura y dorado formaba el más hermoso de los teatros, el sol y sus sombras las luces más hermosas. El cacique de Miyahara había organizado una actuación por la tarde, en la que participaron los principales actores de la Sociedad de Almas. La compañía había elegido una obra del mundo de los vivos, escrita por un autor de renombre y honor, Seami. Hijo de quien había sabido mezclar la literatura y la estética con las artes guerreras y la música popular. Una mezcla que formó una metáfora llamativa para Seireitei y que seguro agradará a todos los espectadores. Una excelente lección del director para un público difícil. Mientras esperaban el inicio de la actuación, los invitados desfilaron por el parque, se saludaron y se midieron. La temporada había durado un buen mes. Un mes de observaciones, rumores, investigaciones y juicios al final del cual apenas comenzaban las primeras negociaciones. Un mes durante el cual Kyoko había atraído, asombrado, intrigado y luego encantado a su objetivo. Al Goto le agradaba y se interesaba por su negocio. La habían investigado y la habían honrado con su amistad. Sin embargo, siempre habían sabido mantener cierta reserva. La pusieron a prueba, la estudiaron detenidamente antes de confiar en ella. Kyoko no había tenido miedo de esta reserva. Fue bastante natural. Pero hoy, sabía que había entrado por una puerta. Dame Goto la había invitado a unirse a su recorrido por el parque y ahora la estaba presentando a varios de sus conocidos. Sobre cada uno de ellos, previamente le brindó alguna información a la joven. Como si quisiera asegurarse de que su pareja causara la mejor impresión posible. Invitación, presentaciones, consejos y revelaciones. Con estos gestos públicos, Kyoko Shiba se convirtió oficialmente en una relación cercana con los Goto. Así lo etiquetarían sus compañeros. Si el Goto o Kyoko fueran objeto de rumores, la otra parte sufriría o se beneficiaría. Y esta situación encajaba perfectamente con el noble y el espía. Uno abrió posibilidades. Influencia, inversión, apoyo y quién sabe qué más. El otro se estaba ganando la confianza de sus objetivos e información valiosa. Kyoko-san, aún no te han presentado a nuestro señor supremo, Kuchiki Byakuya-sama, si mal no recuerdo. De hecho, Momoe-san, yo no tenía ese honor. La lengua de Lady Goto chasqueó con desaprobación. No entiendo que Shiba-sama no asumió tal misión. Sois una familia pequeña, quizás, pero ciertamente no en tamaño. Y una prima tan cercana a ella que tú eres, realmente algunos se sorprenderían. Continuó en voz baja. Shiba-sama solo hace apariciones raras en la temporada. Y ella misma prefiere llevar a cabo todas las discusiones con personas tan importantes. Con razón, no tengo ninguna duda. Kyoko explicó, no sin dejar un toque agridulce en las últimas palabras. Si quiere que lleves a cabo los asuntos del clan con familias de origen más modesto, debería fortalecer tu influencia y presentarte a ese personaje. Querida, somos emisarios, representantes. Podemos revelar y sugerir. Pero la decisión sigue siendo de ellos. Entre tú y yo, Kyoko-san, tienes mucho más talento del que anticipa Shiba-sama. Podrías hacer tanto. Kyoko solo le dio una sonrisa forzada que parecía decir, ¿qué quieres? Ese es el orden de las cosas. Mientras su mirada dejaba escapar un atisbo de frustración. Sus murmullos debieron haberse detenido allí cuando los pasos resonaron en el callejón.
Ambos levantaron la cabeza para mirar al recién llegado mientras mantenían una sonrisa educada y pacífica. Esta sonrisa fue más natural cuando reconocieron a Lord Goto, vino a buscar a su esposa y a su amigo para llevarlos a sus lugares. Verás, querida, una actuación sensacional sin duda. La compañía ha ensayado durante meses, según parece, para esta actuación. Y no se producirá en ningún otro lugar. Una exclusividad pagada a un alto precio por la respetada Miyara-sama. Exclamó mientras caminaba por el pasillo con ellos. Con tal actuación como Sebo, no es de extrañar que encontremos figuras prominentes de la sociedad de almas esta noche. Será una bendición para todos. Asombrados de que estaremos por el espectáculo, algunos de nosotros quizás seamos más comprensivos con algunas sugerencias. Su esposa comentó. Y después de todo, ¿no era ese el objetivo de nuestro anfitrión? Una estratagema muy simple pero brillante. Dijo su amigo con una ligera ironía. Y los más conocedores de nosotros seguramente aprovecharán la oportunidad para realizar sus propios negocios. La pareja la miró con una sonrisa de complicidad y agradecimiento. Asai Dono estaría encantado con este nuevo recluta. 0 Música de palabras e instrumentos, bailes amorosos y bélicos, sombras y colores, lamentos y celebraciones. Un mundo creado en el mundo por unos pocos artistas y telas. País de las hadas del espectáculo donde el talento de los actores envuelve la imaginación en una increíble y conmovedora aventura. El silencio del final roto por el estruendo de los victores. La actuación fue un triunfo. Ambiciosos o hastiados, astutos e ingenuos, todos no pudieron evitar abrir los ojos. Las respiraciones se habían detenido antes de reanudar un canto más rítmico. Las manos se apretaron, arrugando la seda de la ropa, luego se relajaron, liberando a la frágil y preciosa víctima. Incluso los ojos más curiosos llevaban mucho tiempo fijos en la escena para observar todos los detalles. Miyara había ganado su apuesta. Sus invitados recordarían esta tarde durante mucho tiempo. Su reputación estaba asegurada para la temporada. Y sacaría más fácilmente algunas promesas de ciertas relaciones ventajosas. Él no sería el único esta noche y muchos intentarían aprovechar esa magia que se queda contigo un poco después de tal narración. Byakuya tampoco tenía la intención de perder esta oportunidad. Tenía varias charlas que llevar a cabo en nombre de su clan y había decidido iniciar las discusiones esa misma noche, durante el buffet que siguió al final del espectáculo. Primos con quienes casarse, prometiendo inversiones que respaldar, alianzas que fortalecer, tenía mucho que hacer. Pero no olvidó sus responsabilidades como capitán y tenía la plena intención de delegar las negociaciones una vez que se hubiera asegurado de que iban bien. En un mes, él y Mumei habían reunido unos 15 nombres. Estaban seguros de que 8 de ellos estaban involucrados y tuvieron que verificar los 7 restantes mientras intentaban averiguar más. Este negocio estaba adquiriendo proporciones formidables y no pudo evitar el vicio que se apoderó de él cuando pensó en ello. Kinsada estaba en medio de una discusión con un Miyara y otro Kuchiki. Ver a la gente de su clan empapada hasta el cuello en esta traición la hizo ver roja. Podía sentir la ira rugiendo en su estómago. No solo tuvo que preocuparse por multitud de detalles durante estas veladas y asumir varias responsabilidades, sino que también sintió, por primera vez en mucho tiempo, emociones muy fuertes. Y luchó duro para evitar que interfirieran con sus capacidades mentales. Hasta ahora, solo su familia lejana parecía involucrada. Ninguno de los involucrados o familiarizados con los eventos de la muerte de Isana se había atrevido a desafiar su autoridad nuevamente. Aunque no tenía la intención de repetir esta historia, estaba bien que su familia todavía lo creyera capaz. Cuando el honor, el deber y el sentido de familia ya no eran suficientes, el miedo siguió siendo un excelente medio de control frente a ambiciones excesivas. Con dificultad para reprimir la amargura que le quemaba la garganta, se centró en el paradero de ciertas personas. Fue entonces cuando notó el enfoque discreto, de grupo a grupo, de Lady Tsukuda. Lady Tsukuda era una mujer de antigua nobleza, aunque modesta, inteligente y conversadora. Fue la primera en conocer los últimos hechos y hechos sociales y no tuvo igual en insultar a sus enemigos detrás de una avalancha de sonrisas y cortesías. Lady Tsukuda también había tenido la alegría, o la desgracia, según la versión, de dar a luz gemelos. 2 señoritas llenas de gracia y encanto que este año celebraban su 70º cumpleaños. En resumen, 2 jóvenes para casarse.
Y su madre ya había encontrado un marido perfecto para uno u otro de ellos, según la preferencia que manifestara el objeto de sus pensamientos. Por el momento, era una buena voladora, se había mantenido alejada, dejando el terreno abierto a los más ansiosos y maleducados. Estos habían estado en el ataque desde el comienzo de la temporada, como una primera ola de asalto. Sabía muy bien que él haría retroceder la marea en su conjunto, sin mirar a estas jóvenes ni una sola mirada. Pero tras un mes de constantes rechazos y miradas frías o despectivas, los casamenteros menos astutos empezaron a buscar en otra parte la alianza que no habían podido formar con esta imponente figura. Los más sabios y ambiciosos habían sido pacientes. Los que Byakuya temía especialmente desde la advertencia de Yoruichi el mes pasado. Y tenían toda la intención de darse a conocer pronto, por miedo a ver que su perspectiva se les escapaba por las narices. Era una de estas mujeres, seguida de sus dos hijas, que ahora dibujaba círculos concéntricos alrededor del capitán del sexto. Echó un vistazo a los jardines y volvió a ver la posición y los interlocutores de los que estaban a su cargo. Pero, sobre todo, buscaba al ayudante que le había prometido su ayuda. Byakuya Kuchiki no era un hombre al que le entrara el pánico, por supuesto que no. Pero la ambición y la inteligencia de algunos casamenteros fueron formidables. A veces les bastaba con crear un malentendido o un leve accidente de que la sociedad podía hacer montañas. Entonces, para salvar la cara, su objetivo, hombre o mujer, se vio obligado a bailar al ritmo de sus melodías. Tenía experiencia con sus manipulaciones y había escapado a muchas de sus estratagemas a lo largo de los años. Su viudez y su reputación también le habían brindado una tranquilidad apreciada. Y conociendo su personalidad, sus compañeros tampoco comprarían cualquier rumor. No le habría importado todo esto de otra manera en tiempos normales. Pero el consejo de su clan había decidido atacar. Y habían animado discretamente a las familias nobles a que presentaran a sus señoritas al jefe. Habiéndose corrido la voz de que Byakuya Kuchiki estaba de vuelta en el mercado, los oportunistas aprovecharon la oportunidad. Había un Genesai Kuoi que resultaba bastante inquietante por ser encontrado como un trozo de carne particularmente apetitoso ofrecido para subasta. Trató de dejar la conversación en la que estaba involucrado y con la esperanza de alejarse cuando. Kuchiki-sama, qué placer verte de nuevo. Tampoco resististe la tentación de este evento. ¿Y cómo podríamos? Esta pieza fue una obra maestra. Los actores se han superado a sí mismos y el director está mejorando año tras año, ¿no crees? Demasiado tarde o muy tarde. Tsukuda-san, me referiré a tu juicio sobre este punto. No asistí lo suficiente a sus presentaciones para poder dar una opinión. Oh, eso es una verdadera lástima, Kuchiki-sama. Con tu educación y tu ojo perspicaz, agradecerías todo el sabor de su repertorio. Mis hijas y yo no echamos de menos una sola de sus piezas. Hay tantos mensajes que plasmar en cada cuadro para quienes sepan descifrarlos. Mis responsabilidades no me dejan este ocio. Pero tienes que verlos esta noche. ¿Qué piensas de eso? ¿No le parece que la alegoría de la flauta, de su poesía y de su fragilidad, en un mundo de guerra y violencia, recuerda la delicadeza tan fácilmente herida de un alma sumergida en los tormentos de una sociedad en perpetuo conflicto? Uno de los gemelos gritó. Y qué bien sirvió esta alegoría por la precisión de los pasos de baile y la postura de los distintos protagonistas. Se utilizó de todo, ya fueran tejidos pesados o finos, colores vivos o delicados, música aérea o martillada, o los pasos ligeros del bailarín y los ensordecedores del luchador. El otro que no quiso quedarse atrás. La conversación había comenzado y Byakuya sintió que no podía escapar. Keta id la plus elementaire descourtoisies que de doner une réponse etelles ne manquerayent pas del entretenir sur se sujete d'autres pendant de nombreuses minutes, sans aucune porte de sortie qui permette de respecter l'honneur de chacun d'entre ellos. Los pasos ensordecedores de los luchadores. Habiendo estado cerca de mis primos, puedo asegurarles que los guerreros pueden moverse más silenciosamente que los bailarines cuando quieren. Quizás sea poético, pero en cuanto a ser realista el tono era amistoso y la voz riendo. Las palabras, gentilmente burlonas, señalaron sin morder demasiado el error de la joven. Kyoko Shiba había interferido en la conversación como un pez en una corriente, todo con delicadeza. Y, sin embargo, acababa de mostrar una gran impertinencia social porque no le habían presentado a ninguno de ellos. Byakuya sintió un gran alivio sobre él, aunque no lo demostró. No era la primera vez que Mumei la ayudaba, pero por lo general lo hacía desde lejos. Un ataque repentino de tos en uno, un leve problema digestivo en otro.
Intervenciones que siempre habían permitido a Byakuya retirarse discretamente. Hoy, obviamente, había decidido intervenir en persona. Su comentario quizás no fue muy caritativo, subrayando la ignorancia de la joven que había querido deslumbrar a su audiencia. Pero eso sin duda enfriaría su entusiasmo, a riesgo, sin embargo, de animar a la gemela a redoblar sus esfuerzos. Kuchiki-sama, déjame presentarte a Kyoko Shiba-san. Momoe Goto intervino antes de que alguien pudiera ofenderse por la interrupción. Debes haberlo visto mucho junto a Shiba-sama desde el comienzo de esta temporada. Ante la palabra mágica Shiba, algunos comentarios mordaces fueron absorbidos. Mejor piensa antes de atacar a un oponente así. Una de las gemelas ocultó cuidadosamente su vergüenza e ira mientras la otra se debatía entre la compasión por su hermana y la alegría de tener una rival menos en la carrera por el honor y la riqueza. Byakuya inclinó ligeramente la cabeza para saludar a Kyoko y Momoe con el mismo gesto. La traición de esta última a su clan no le sorprendió. Los Goto eran famosos por su ambición. Ella y su esposo hicieron un par. Nunca habían podido estar satisfechos con su estatus como clan secundario, a pesar de que Goto-san disfrutaba de cierta libertad para liderar a su familia. Es un honor, Kuchiki-sama. Y en lugar de hablar de una obra de teatro que las palabras apenas pueden describir, ¿ha tenido algún negocio interesante en Rukongai recientemente? Siempre busco asociaciones beneficiosas. La conversación había cambiado drásticamente y todos los presentes tuvieron que hacer un esfuerzo para tomar la rama derecha hacia las patas de gallo mental. Byakuya interactuó por primera vez con Kyoko Shiba y notó que Mumei había interpretado la personalidad de este clan de una manera muy personal. En cualquier caso, la maniobra, aunque atrevida, fue un rotundo éxito. Los gemelos y su madre nunca se habían involucrado en las negociaciones comerciales y sería difícil participar en la discusión. Agarró el poste que le ofrecía con ambos brazos. Pronto se encontró hablando de negocios con Kyoko Shiba, Momoe Goto y algunos otros de sus socios que se habían unido a la conversación. Fingió no darse cuenta de la partida de Lady Tsukuga, cabizbajo y enfurecida, con sus dos hijas. Kyoko Shiba no le había dejado recuperar el control de la conversación una vez. El Shiba tenía una ventaja considerable sobre ella. El decoro le era completamente ajeno. 0 Unas pocas horas después. Con las piernas cruzadas, Koana meditaba junto al río. Desde su ataque de pánico después de la primera noche de la temporada, había regresado aquí con frecuencia. La calma y la soledad de los alrededores lo ayudaron a encontrarse después de usar su máscara durante varias horas seguidas. Allí, estaba resolviendo sus ansiedades y sus dudas y lo que había podido observar o adivinar detrás del rostro del noble experto en negocios. Se quitó cuidadosamente cada elemento del disfraz en un intento de convertirse en la espía eficiente con equipaje voluminoso. El capitán Kuchiki se unía a ella con bastante frecuencia. Ella no sabía si él había adivinado para qué servía su meditación, pero nunca interrumpió su concentración. Se contentó con sentarse a varios metros de distancia y aprovechó esos momentos de paz para meditar también. Fue extraño. Habían pasado de ser colaboradores sospechosos a ser asociados respetados después de unas semanas de trabajo. Y después de 2 meses de interacciones frecuentes, sintió que algo más se apoderaba de ella. Una amistad en ciernes, muy frágil, nacida del silencio compartido, el encuentro de inteligencias y la admiración por los talentos de unos y otros, descubiertos durante su rara formación en las profundidades del dominio. Se dirigieron a todos por rango, no intercambiaron ninguna información personal a menos que fuera necesario, trabajaron o meditaron tan pronto como se conocieron. Pero ambos sintieron algo raro y precioso en desarrollo. Confianza. Confianza como aliados, confianza para cuidarse las espaldas e intervenir cuando sea necesario. Confianza en el respeto al deber, las promesas y el trabajo bien hecho. Confianza, finalmente, para callar lo que habían descubierto del otro, para proteger esos secretos, para respetar sus silencios. Ambos tenían a esas personas en los dedos de una mano. Y ambos sintieron una sensación de gratitud por la pareja que consiguieron. Y esa noche nuevamente, contemplando la frenética cabalgata del río sobre las rocas y contra las orillas, Koana envió un agradecimiento a quien lo escuchó. Pronto vio los leves susurros que indicaban la llegada del cacique. Se sentó cerca de un árbol y dejó su zanpakuto a su lado, listo para saborear algo de la calma de esta noche de otoño. Se quedaron quietos durante mucho tiempo. Hasta que Byakuya decide hablar. Tiene mi gratitud, la intervención anterior fue particularmente apreciada. Koana sonrió levemente. No tuve tiempo de actuar río arriba.
Conozco la reputación de esta dama y cuando el Gotó propuso presentarme, la aproveché. Mientras haya otras personas cerca, tienen que conformarse con insinuaciones y cumplidos ocultos. Pero si alguna vez logran encontrarme solo, podrían crear situaciones que darían lugar a malentendidos. Y la Junta estaría dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad. Koana asintió, recogiendo la información. En verdad, ella ya ni siquiera intervino por el bien de la misión, sino solo porque quería ayudarlo. Y también porque clavar a algunos nobles como Kyoko Shiba fue un desafío espinoso y muy divertido. Debería ofrecer al capitán Soifon una nueva forma de entrenamiento para nuestros espías. Nunca aprendí tanto como durante estas noches. Y, sin embargo, he estado practicando esta profesión durante más de un siglo. Una leve sonrisa, apenas visible, apareció en la comisura de los labios de Byakuya. Sería informativo para ellos y entretenido para sus jueces. No es así. Koana respondió a la ligera, con una sonrisa de risa en su rostro. Byakuya retomó un aire serio que apenas había dejado. Estas últimas noches me han dejado una impresión inquietante. Anteriormente, las personas actuaban por sus familias o por sí mismas. Pero hoy en día, se están formando grupos de familias dispares y clanes opuestos para trabajar hacia objetivos comunes. Koana asintió. Ya he notado dos grupos. No sé qué pensar al respecto. Es obvio que un grupo está formado por todas las personas involucradas en la conspiración. Pero varios grupos que podrían competir. Están todos manipulados por la misma persona para conseguir no sé qué. ¿Nos perdimos toda una parte de la historia? Estoy tan poco iluminado como tú sobre este tema. Pero cada uno de estos dos grupos tiene miembros estrechamente relacionados con la Cámara de los 46. El surgimiento de estos dos grupos, si no más, fue indudablemente provocado por este jefe que han oído mencionar. Pero, ¿cuánto controla él a los partidos en formación? Hasta el momento, la Cámara de los 46 no ha dado ningún signo de acción a favor de ninguna de las partes. Sus acciones externas no han cambiado. Pero, ¿qué está pasando en los pasillos y pasillos del ayuntamiento? ¿Nunca lograste infiltrarte en ellos? Más bien, nunca lo hemos intentado, aunque tenemos parte de su seguridad que soportar. Hemos trabajado con personas que intentan influir en ellos, pero nunca hemos monitoreado a los 46 mismos. Son las únicas personas en la sociedad de almas que tienen inmunidad contra Omitsukido, ellos y el comandante en jefe. Comenzar a investigarlos sería negar su autoridad y considerar al capitán Soifon como el líder supremo de la sociedad de almas. Byakuya asintió. De hecho, cuando vimos las cosas desde este ángulo él fue el primero en abogar por la obediencia a las órdenes de los superiores. Pero desde el asunto Aizen, su confianza en la casa de los 46 se había erosionado seriamente. No eran tan intocables como quisieran que parecieran. Su abuelo se había unido al consejo, pero se mostraba reacio a pedirle información sobre lo que estaba sucediendo dentro de sus edificios. Habría sentido que no era mejor que uno de los traidores a los que estaba mirando. Y al respecto, tengo nuevas asociaciones y confirmaciones para algunos. Deberíamos escribirlos ahora, mientras todo esté fresco. Los dos aliados se levantaron para caminar hacia el cobertizo. En él, la telaraña se volvía cada día más precisa, segura y detallada. Carecían de dos elementos esenciales. El centro de la red y el lugar desde el que la asesina esperaba la llegada de su presa. Poco a poco se acercaron a ella, pero sin lograr vislumbrarla. Y no podían correr el riesgo de apresurarse, por miedo a encontrarse enredados en los hilos pegajosos. 0 53 años después de la derrota de Aizen, 30 de octubre. Rodeado de expedientes repletos de papeles y fotos de todo tipo, reflexionó el capitán de la segunda división. El pez estaba enganchado. Los pedidos procedían de la propia habitación del 46. Oh, no lo pusieron de esa manera. Le acababan de hacer comprender cortésmente que era obvio que algunas personas no podían verse envueltas en historias tan absurdas. Por supuesto, un laboratorio no declarado estaba estrictamente prohibido. Por supuesto, su investigación demostró que algunas almas habían viajado libremente entre el mundo viviente y la sociedad de almas. También prohibido. Por supuesto, algunos de sus inventos resultaron ser muy peligrosos para el orden de este mundo. Serían cuidadosamente encerrados y estudiados por el capitán del 12. Pero, ¿por qué ir a recoger el mediodía a las 2? ¿No había detenido ya el capitán Unohana a los culpables? Estos investigadores que intentaban huir durante el asalto serían severamente castigados y el asunto se resolvería.
Y que no empieza a intentar acusar a ciertos nobles por haber financiado investigaciones, ni por hacer pedidos, ni por abrir determinadas puertas. Reconocieron que un jefe espía puede tener tendencia a la paranoia. Pero allí, considerarían su terquedad como un obvio deseo de crear estragos y repugnante insubordinación. Soy Fon ansiaba el asesinato. Pero en todo esto había leído mucho más de lo que a su oponente le hubiera gustado. La mayoría de la sociedad de almas cree que cualquier orden, o solicitud en este caso, de la Casa de los 46 es una decisión unánime por parte de cada uno de sus miembros. El maestro espía había tenido tiempo de observar el funcionamiento de esta cámara durante sus años de servicio. Los 46 no se sentaron todos de forma permanente y solo los temas más importantes fueron debatidos por todos. De lo contrario, los miembros formaron equipos de unas pocas personas que se dedicaron a un tema en particular. Por tanto, estos pequeños equipos se ocuparon de los problemas menores de forma independiente y mantuvieron a sus colegas informados de sus decisiones. Sin embargo, la solicitud que le habían enviado no procedía de la propia cámara sino de un pequeño equipo. Y Soy Fon ni siquiera estaba seguro de que los compañeros de equipo del autor de esta carta se hubieran enterado. Básicamente, la sala de los 46 no parecía estar herida todavía. Solo una parte de sus extremidades estaba empapada. Y conocer a los antepasados que estaban sentados allí solo podía involucrarse de dos maneras. O siendo influenciado y manipulado por sus allegados, o participando activamente en la trama. Pero debe actuar con mucha rapidez para evitar que estas manzanas podridas empiecen a dar información falsa a sus compañeros para poder controlar las grandes decisiones de la cámara. Incluso tenía algunas ideas sobre las personas que se habían dejado llevar por el mal camino. Las observaciones de Mume y Kuchiki habían revelado los eslabones débiles dotados de familias ambiciosas y desleales. Solo, tenían 46 años. Representaban la autoridad suprema, justo debajo del rey de las almas. Fueron sus superiores y los del capitán al mando. Desobedecerlos, sospechar de ellos, era introducir el caos en el orden establecido. Aunque, ahora que lo pienso, el caos ya se había infiltrado aquí y allá, tratando de no hacer demasiado ruido todavía. Que esas viejas barbas sigan preocupándose por sus intereses personales en lugar del mundo puesto en sus manos la enfureció. Si quería resolver todo este asunto y detener a todos los culpables, tendría que vigilar al único de los 46 y cuestionar su autoridad. Y sabía perfectamente bien lo que estaba arriesgando si alguna vez se enteraban. Cadena perpetua o muerte y la misma suerte para todos sus cómplices. Irónicamente, sería juzgada y condenada por alta traición incluso mientras trataba de encontrar a los autores de este crimen. Lo invadió un gran cansancio. Ella había dado tanto, había luchado tanto por la sociedad de almas. Y he aquí, lo que debería ser el último bastión del orden también se vio invadido por la decadencia. Incluso llegó a dudar de sí misma. ¿Estaba tomando las decisiones correctas? ¿Estaba segura de que estaba haciendo lo correcto? ¿No había fallado en su deber en un momento u otro para llegar a este punto? Estas preguntas eran molestas. Habían pasado 2 días y 2 noches que habían revoloteado sin parar en su cabeza sin darle un respiro. Y todavía no estaba lista para dar órdenes. Aplazando el plazo por unas horas, aunque era consciente de ceder ante la debilidad, decidió lidiar con otro lado del asunto. Los traidores entre los nobles y shinigamis. La evidencia había desaparecido sin dejar rastro o había sido hábilmente alterada. Los almacenados en la segunda división no habían sufrido. Había sido demasiado buena inculcando paranoia y medidas de seguridad para que algo así sucediera. Aunque, uno ya no podía estar seguro de nada y esperaba encontrar un día u otro de los reversos de chaqueta incluso en un Mitsukido. No, la evidencia falsificada fue la que se entregó al cuarto y al 12º para su estudio adicional. El tipo de evidencia que la segunda división no podría estudiar por sí sola. Aquellos que tuvieron que ser manipulados, probados e interpretados por investigadores. Al parecer, este jefe mencionado por algunos de los científicos arrestados durante la captura del laboratorio no sabía que Soy Fon tenía a su disposición un investigador tan talentoso, si no mejor, que el capitán del 12º. Un olor ácido le atravesó el estómago mientras formulaba el pensamiento. Pero bueno, a la vista de los servicios prestados, bien podía reconocer su genio aunque le hubiera robado su figura de hermana mayor. Estaba resultando cada vez más útil y este asunto obligaba a su ex superior a acudir con frecuencia a intercambiar noticias. ¿Dos pájaros con una piedra? No, ese no. Decir a. Combinar lo útil con lo agradable, ese es el dicho que buscaba.
Había formado un pequeño equipo de sus espías de mayor confianza. Estaban tratando de encontrar quién tenía acceso a qué evidencia, cuándo y dónde verificar toda esta información y encontrar a los culpables. Una vez identificados, colocarían su sombra las 24 horas del día para detectar de dónde venían sus pedidos. Ahora tenían una nueva forma de averiguar quién estaba a la cabeza de esta trama. Con Mumei y Byakuya en el lado noble y su equipo tras la pista de los traidores Shinigami, sus posibilidades de éxito habían aumentado dramáticamente. Y eso sin contar con la ayuda de Uno Ana y sus imprevistos acólitos. 0 53 años después de la derrota de Aizen, 1 de noviembre. ¿Recha Ayan? Sí, Yachiru. No me siento bien. Retsu inmediatamente levantó la vista del tratado médico que estaba estudiando. Observó intensamente al niño frente a ella. Esta última había entrado antes, alegando que había encontrado nuevos dulces. Había decidido que el sofá de la oficina de Uno Ana sería un lugar perfecto para disfrutarlos mientras charlaba con una de sus personas favoritas. La cuarta división se acostumbró rápidamente a ver al teniente 11 caminar por los pasillos para visitar a su superior. Por otro lado, todavía no podían creer que el capitán hubiera logrado que la pequeña entendiera que los enfermos necesitaban calma y silencio. Increíble pero cierto, Yachiru nunca gritó cerca de las salas de tratamiento. Hoy, como las otras veces, había corrido silenciosamente por los pasillos, rebotó levemente contra algunas paredes y mordió a un chico o dos del 11 que estaban tratando de martirizar a su enfermera antes de aparecer en la oficina de Uno Ana con un gran grito de alegría. Había balbuceado con el médico durante un rato antes de quedarse en silencio gradualmente. Uno Ana había creído que se había quedado dormida o que se había sumergido en uno de sus momentos de profunda reflexión. Pero ciertamente no esperaba este anuncio de Yachiru. La niña nunca estuvo enferma. Podía absorber montañas de basura en cuestión de horas, montar en una montaña rusa y empezar de nuevo, tenía un estómago de titanio. Uno Ana había formulado la hipótesis de que así alimentaba su enorme energía espiritual para que no dañara su cuerpo tan pequeño. Los dulces que ingirió inmediatamente se quemaron para proporcionarle el combustible que necesitaba. No tenían mucha documentación sobre los niños Shinigami con energía espiritual igual o mayor que la de los tenientes. El capitán Itsugaya, el ex capitán Ichimaru y Yachiru fueron los casos más recientes, pero ella nunca había notado nada en particular sobre la alimentación de los dos primeros. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que estos dos crecieran y se convirtieran en adultos. Yachiru todavía era un niño. Esto dio lugar a muchas otras hipótesis en la mente de Uno Ana. Era posible que un niño con un Reiatsu muy poderoso pudiera controlar su crecimiento. Cuanto más poderoso era el Reiatsu, mayor era la esperanza de vida, era un hecho. Pero en el caso de Yachiru, su físico había tardado apenas 2 años más en un lapso de 150 años. El capitán Itsugaya, mientras tanto, había sido un joven adolescente hasta 50 años antes. Luego había crecido muy rápidamente hasta alcanzar su tamaño adulto. Uno Ana había hecho rápidamente la conexión entre su apariencia y su relación con el joven Kurosaki. Este último creciendo a la velocidad de una vida, se había aferrado a su ritmo de crecimiento, consciente o inconscientemente. Pero Yachiru era perfectamente feliz de niña, mimada y querida por su padre, y mucho más tarde por su madre adoptiva. Por lo tanto, casi había detenido su desarrollo. Su cuerpo todavía era inadecuado y diminuto en comparación con su Reiatsu, de ahí su necesidad de azúcares rápidos, que no era solo una cuestión de codicia. Fue el fruto de muchas horas de observación y reflexión durante los años anteriores lo que había llevado al capitán a esta teoría. Pero resultó en una cosa. Yachiru simplemente no se enfermó. Su Reiatsu estaba ardiendo demasiado rápido para que ella tuviera una oportunidad. Entonces, cuando escuchó la queja de su amada niña, la angustia se apoderó de ella. Se levantó para acercarse al niño. Estaba desplomada en el sofá, su cabeza sobre un cojín, su tez un poco verde. Una mano descansaba sobre su estómago, la otra colgaba en el aire. ¿Dónde te duele, Yachiru? ¿Puedes describirme exactamente cómo te sientes? Está girando. Voy a vomitar. Me duele la cabeza. Y no puedo verte bien. Y duele. Dijo con una voz débil y quejumbrosa, señalando su estómago. Retsu revisó sus pupilas. Estaban dilatados. Ella le tomó el pulso. Golpeaba al azar. ¿Qué pudo haber puesto al monstruo del 11 en este estado? ¿Qué has comido en las últimas horas? No más. Dulces, pasteles, almíbar. Y eso. Los nuevos caramelos que la teniente agitó con orgullo mientras entraba a su oficina.
Ana corrió hacia la bolsa. Estaba vacío. Yachiro había tenido tiempo de comer de todo antes de enfermarse. Llamó a Anataro. El grupo de trabajo que había reunido para la investigación podría ser de ayuda para ella. Y tenía la extraña sensación de que el caramelo podría tener algo que ver con el caso que les había estado molestando durante meses. Solo 2 meses desde que le habían advertido del complot y ahora veía enemigos por todas partes. Pero su intuición era demasiado fuerte para que ella la ignorara. Un ligero golpe sonó contra la madera de la puerta. Capitán Unohana. Anataro-san, toma esta bolsa y mira si queda algún residuo de caramelo para que lo analices. Es una tarea del grupo de trabajo. Piezas en el fondo de la bolsa, olores, partículas colgando de la tela, búscalo. Nadie más debería saberlo. Envíame los resultados tan pronto como los obtengas. Y no uses mariposas del infierno. Memoriza la dirección en este papel y ven a verme allí cuando tengas algo. Llevaré al teniente Yachiro allí para que se cure. Ella. Nadie debería saber acerca de esta situación. Bueno, capitán. A sus órdenes. Anataro agarró la bolsa con cautela antes de dirigirse discretamente hacia el pequeño laboratorio reservado para su equipo. No entendía lo que estaba pasando, pero haría todo lo posible para ayudar a su capitán. Nunca la había visto así, casi presa del pánico. El capitán nunca había perdido la calma frente a sus equipos. Y el joven Shinigami estaba aterrorizado de que algo pudiera haber quitado a su superior de su compostura. Retsu no esperó más. Agarró a Yachiro en sus brazos y pronunció un hechizo de ocultación antes de correr en Shunpo a su casa. Allí había instalado una sala de tratamiento con todo tipo de equipo y estantes llenos de medicinas a base de hierbas para poder estudiar en paz. Todo lo que necesitaría para curar a Yachiro de ojos y oídos indiscretos. En cuanto a su compañero, le enviaría un mensaje por los medios habituales. Hubiera preferido tratar con Yachiro en paz, sin tener que controlar a un enfurecido Kenpachi cercano. Pero no lo perdonaría por dejarlo en la oscuridad cuando Yachiro estaba directamente preocupado. 82 años antes de la derrota de Aizen, 19 años después de la deserción de Yoruichi Shioin. Estaba lloviendo. El niño no sabía si era algo bueno o malo. La lluvia la escondería de ojos curiosos o sospechosos. La lluvia enmascararía su olor. La lluvia traería comerciantes y comida adentro. Mezclada con la tierra, mostraba sus huellas a los acosadores. Y lloviera o no, tenía hambre. De esa hambre que te retuerce las tripas y te hace parecer confuso. Este hambre que te socava y te galvaniza al mismo tiempo. A decir verdad, el niño siempre tenía hambre. Menos que cuando salió por primera vez del cuarto oscuro. Esta habitación fue su primer recuerdo. Lo que había experimentado allí, cómo había escapado, las miradas de los otros niños, los rostros y los nombres de sus guardias. Ella no recordaba nada más antes. Ella no lo necesitaba. Haría cualquier cosa para no volver allí. Día tras día, se lo repetía todas las mañanas al levantarse. No volveré allí. Eso y hoy voy a comer. Si había cumplido fielmente la primera promesa, la segunda era más complicada. Al principio, torpe e ignorante, no había sabido cómo hacerlo. No quería suplicar a los adultos, para que no la capturaran y la trajeran de donde había venido. Ella tuvo que volar. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Todavía estaba dolorida de solo pensar en los golpes que había recibido. La habían capturado más veces que los dedos de sus manos y pies, pero nunca la habían devuelto a la habitación. Y siempre había encontrado una forma de escapar. Y luego, con la perseverancia y la resistencia a los golpes, también llegaron la experiencia y la observación. Poco a poco había descubierto a quién robar y a quién evitar, quién tenía comida, quién tenía monedas y quién tenía cuchillas. Día tras día se había endurecido y había aprendido, sola, al ritmo de puñetazos, insultos y persecuciones frenéticas. El chico se había convertido en un excelente ladrón. Los niños le habían pedido que se uniera a sus grupos. Ella siempre se había negado. No podía, no quería ser parte de otro grupo de niños. Aún recordaba los gritos de alarma provocados por quienes habían intentado huir al mismo tiempo que ella. Eso y los niños gritando siendo atrapados. Para escapar mejor de sus recuerdos, había viajado millas y millas, volando cada vez que pasaba por un pueblo, recogiendo y agarrando lo que podía de otra manera. Nunca jamás. Finalmente se había establecido después de meses de caminar en un pequeño rincón del campo con varias ciudades y pueblos en los que podía conseguir suministros. Lo estaba haciendo tan bien que había logrado crear varios rincones seguros.
Pequeños escondites en los que guardaba un poco de comida, una cuchilla, 2 o 3 monedas y una manta colocada en un rincón para dormir cuando lo necesitaba. Ya no tenía este hambre que lo roía a menudo, o de lo contrario, la calmaba rápidamente. Pero ahora estaba enferma. Ella no supo por cuánto tiempo. Había vomitado y había permanecido postrada durante horas, nadando entre el sueño turbulento y el delirio al despertar para finalmente quedarse dormida por completo. La lluvia la había despertado. Había recuperado la mente y un poco de energía. Pero el hambre había tenido tiempo de infiltrarse y torturar sus entrañas. Ella reinaba ahora como dueña del dominio y la niña no descansaría hasta que encontrara algo para calmar a este despiadado tirano. Tenía hambre y estaba lloviendo. Suspirando, dejó su madriguera para acercarse al pueblo. Podría encontrar comida en uno o dos de sus escondites si no pudiera robar algo. La lluvia pronto se redobló con violencia. Empapada y temblorosa, corrió a su refugio más cercano. No había encontrado nada por el camino. Todos habían huido de las inclemencias del tiempo. Corrió a su escondite al principio, pero solo encontró piezas completamente mohosas. Evidentemente, su enfermedad había durado varios días. Ella maldijo. No había nada que hacer. Ella debe esperar. Temblando, se quitó los trapos chorreantes para acurrucarse en una bola en la manta, tratando de calentarse y dormir un poco para olvidar el abismo que era su estómago. Fue el silencio esta vez lo que la despertó. La inundación finalmente había cesado. A toda prisa, se puso los trapos todavía empapados antes de mezclarse con la decoración del pueblo. Algunos transeúntes comenzaban a sacar la nariz. Se abrieron tiendas, se instalaron puestos. Bien. Se deslizó discretamente a lo largo de las paredes, paseando por las calles, buscando lo que su cerebro y su estómago le gritaban que encontrara. Allí, una canasta de frutas. Extendió la mano cuando la voz invisible le gritó. No, esa no. Demasiado tarde o muy tarde. Un puño lo recogió en vuelo. Mareada y sin aliento, no pensó más y comenzó a corretear en la dirección opuesta. Arms intentó agarrarlo, pero fue en vano. Los transeúntes asustados o disgustados se apartaron en su camino. Corrió hasta dejar las casas muy atrás. Fue el golpe de gracia. Se derrumbó en el suelo, exhausta y perdió el conocimiento. 0. Las voces la despertaron sobresaltada. Se levantó de un salto y estaba a punto de correr cuando notó las paredes que la rodeaban. Una ola de pánico le cortó las piernas y se encontró desplomada al suelo. No, no, eso no, todo pero no eso. Ni las paredes, ni los niños, ni los guardias. Primero notó la luz, luego el hecho de que estaba sola. Finalmente, vio la pila de mantas en un armario y las risas afuera. Sin risa adulta, burlona y despiadada. No, la risa de niños felices y juguetones. Ella miró de nuevo. Estaba en una habitación larga, bien iluminada y limpia, aunque un poco deteriorada. Se dio cuenta de que estaba seca, cálida. Alguien lo había vestido con una yucata remendada y descolorida pero limpia. Ella miró su piel. Estaba más claro que de costumbre. Ella olió su brazo, olía un poco extraño, un olor que no le gustaría comer. Pero algo que olía bien de todos modos. Se pasó la mano por el pelo y notó que se lo había cortado. Ya no tenía grandes nudos, bolas de tierra o insectos y larvas. Entonces ella se asustó. No por los recuerdos. No. Tenía miedo porque no recordaba estas sensaciones. Fue la primera vez que se sintió completamente propio. Ella se sentía limpia. ¿Pero quién había hecho esto? ¿Y por qué? ¿Ella estaba muerta? ¿Había desaparecido como una de esas personas muertas por el hambre o el acero? La puerta se abrió de golpe y un niño asomó la cabeza en la habitación. Te dije que estaba durmiendo. Gritó la voz de una niña. ¡No! Ella está despierta. Te lo dije. Respondió el chico. Una adolescente entró en la habitación, persiguiendo al niño mientras aún le gritaba. La niña había perdido por completo la orientación. Aturdida, no sabía muy bien qué hacer. El adolescente luego le habló. Lo siento por Sho, está fuera de control. ¿Cómo estás tú? ¿Eres capaz de caminar? Si es así, está el anciano que lo está esperando afuera con su comida. Ven, sígueme. Sospechosa y en guardia, la niña se levantó para seguir a su guía. Curiosamente, tenía menos hambre que antes. Deben haberla alimentado mientras dormía, además de limpiarla. La niña la condujo por 2 pasillos hasta una habitación que tenía una mesa y varios libros. La puerta exterior estaba abierta y se abría a una galería. Allí, mirando por el rabillo del ojo a la docena de niños que jugaban, un anciano estaba sentado, apoyado contra un pilar.
Miró hacia arriba cuando llegaron y los saludó con una sonrisa. Gracias, Rie. Puedes dejarnos ahora. Y no olvides tomarte un tiempo para ti también. HMPH, no son los pequeños los que podrán mantener esta casa en orden. Y los grandes se fueron a la cosecha. No tengo tiempo para jugar, anciano. No con todos los nuevos perdidos que nos traes de vuelta. Te recuerdo que tú también estabas perdido, no hace tanto tiempo. Algún día, ellos también harán todas estas tareas para los recién llegados. Finalmente, es una hermosa rueda de regalos y donaciones. No empieces con tu cosa falsa. No es lo mío. Está bien, voy a volver a eso. Llámame si me necesitas. No fallaré, Rie. Gracias por todo. Llevas tu nombre maravillosamente. La adolescente se encogió de hombros, pero no se dio la vuelta lo suficientemente rápido como para ocultar la sonrisa feliz en su rostro. La niña pronto escuchó sus pasos decrecientes. Se encontró sola frente al viejo, permaneciendo cautelosamente 3 metros atrás. Comenzó a hablar lentamente, observando discretamente a su invitado mientras seguía disfrutando del aire fresco. Vamos, no tengas miedo. Siéntate. ¿No quieres? Como desees. Tienes un nombre, vamos, no me mires como un loco. Aquí no te pasará ningún daño. Estás a salvo en esta casa. ¿Tienes hambre? Ese brillo en tus ojos no engaña. Pensé que había detectado un Reiatsu en ti. Es lo suficientemente fuerte. Debe hacerte más difícil sobrevivir. Puede que no lo sepas, pero solo las almas dotadas de Reiatsu tienen esta dolorosa y paralizante sensación de hambre. Un precio a pagar por el poder que tienen. Aquí, tengo una comida lista para ti. No es mucho, solo arroz y algunas verduras. Pero eso debería detenerte un poco. No somos muy ricos aquí. Pero muchos de los niños pasan hambre, incluso si tienen poca energía, por eso siempre tenemos arroz o sopa al fuego. Seguro que para poder comer, tendrás que acercarte un poco más y agarrar esta bandeja. Prometo no moverme. La niña sospechaba a pesar de sus mejores esfuerzos. Teniendo en cuenta el estado en que lo había encontrado, ella debió haber visto todos los colores. Tendría que tranquilizarla poco a poco. Que lo domestique como a una fiera. Que él le haga comprender que no todas las almas son monstruos. Sería largo y arduo, no tenía ninguna duda. Bueno, ya que no quieres avanzar ni un poco, voy a llevarte esta meseta. Sería demasiado estúpido si no disfrutaras de esta comida. No tengas miedo, solo lo empujaré un poco hacia ti y volveré a mi asiento. Hizo exactamente lo que le había dicho, con gestos muy suaves y lentos. Cuando estuvo sentado, comenzó a hablar en voz baja, haciendo una pausa profunda y sin mirarla nunca. Mi nombre es Tetsuo. Por mi nombre, debería ser un sabio. Pero está lejos de ser el caso. En los pueblos me llaman el loco por mi tendencia a acoger a los abandonados. También me conocen por el nombre del ermitaño o del anciano. Pero los niños aquí me llaman el viejo. Admito que prefiero ese nombre a todos los demás. Si no es necesariamente más halagador, en cualquier caso es menos insultante. Pero la verdad es que todos estos nombres tienen un elemento de verdad. He acogido a los niños perdidos aquí durante años, aquellos que, como tú, no tienen a nadie en quien confiar. Les ofrezco un techo, algo de ropa remendada, algo de comida. Y sobre todo les ofrezco una familia, e incluso una educación para los más astutos. Una vez que crecen, me hacen poco servicio ayudar a acoger y cuidar a los nuevos niños, luego se van de casa y construyen sus propias vidas. Algunos vienen a verme de nuevo una vez establecidos. Siempre traen cosas para sus hermanitos y hermanas, escúchame. Pero no los animo a volver. Esta casa es un lugar para aprender a vencer las pesadillas. No es bueno volver a él una vez superado el obstáculo. Mejor seguir adelante. No es bueno volver a él una vez superado el obstáculo. Mejor seguir adelante. No es bueno volver a él una vez superado el obstáculo. Mejor seguir adelante. Miró discretamente en su dirección. El niño se había tragado el contenido de la bandeja. Ahora que su hambre estaba satisfecha, había retrocedido aún más. No tardaría en huir, lo presintió. Y, de hecho, cuando dejó que se instalara un poco de silencio, la sombra contra la pared desapareció por completo y sin un sonido. El anciano suspiró. Otra alma completamente devastada. Tenía que venir de los últimos distritos. Era asombroso que hubiera logrado viajar tan lejos a esa edad. Pero ella estaba allí y él haría cualquier cosa en su poder para sacarla de su infierno personal.